Inés, una mujer acostumbrada a enfrentar las batallas que la vida le imponía, nunca imaginó que perdería el amor de su vida tan pronto. Antonio, su marido, era la personificación de su seguridad, la persona en quien ella confiaba incondicionalmente. Él representaba la estabilidad y el compañerismo que siempre había buscado en su camino. Juntos, construyeron una vida modesta, pero llena de amor, donde el centro de todo era su hija, Paula. Con apenas 10 años, la niña era el reflejo de la unión y el cariño que permeaban la relación de la pareja. Sin embargo, en un día común que comenzó con el habitual beso de despedida, Inés no imaginaba que sería la última vez que vería a su marido con vida. La noticia de la muerte repentina de Antonio llegó como un golpe brutal. Un accidente trágico y repentino lo sacó de su vida, dejando un vacío abrumador en su corazón. En los días que siguieron, el luto se instaló como una sombra persistente. La casa, que antes estaba llena de risas y de la fuerte presencia de Antonio, parecía asfixiada por el silencio. Inés, que siempre había sido el ejemplo de fortaleza, ahora se veía paralizada. Cada rincón de la casa traía recuerdos de él, y el dolor de su ausencia era insoportable. Intentaba mantener la compostura por su hija, pero Paula, a pesar de ser tan joven, sentía el peso del luto tanto como su madre. La sonrisa de la niña, que siempre iluminaba los días de Inés, había desaparecido, reemplazada por miradas vacías y preguntas que Inés no sabía cómo responder. ¿Por qué tuvo que irse papá?, preguntaba Paula entre lágrimas, y todo lo que Inés podía hacer era abrazarla con fuerza, mientras intentaba controlar su propio llanto. Las finanzas pronto se convirtieron en otra preocupación abrumadora. Antonio era el principal proveedor del hogar, y sin él, Inés se vio atrapada en un torbellino de cuentas atrasadas y compromisos financieros que no sabía cómo manejar. El salario modesto que recibía en su trabajo como cajera de supermercado apenas cubría los gastos básicos, y los ahorros que habían acumulado a lo largo de los años comenzaban a desaparecer más rápido de lo que podía imaginar. Desesperada por mantener un techo sobre sus cabezas, Inés empezó a trabajar turnos más largos, sacrificando aún más el tiempo que podría dedicar a su hija, que ahora, más que nunca, necesitaba su presencia. Cada día se convertía en una batalla. La rutina antes simple se transformó en una secuencia de desafíos que, a veces, parecían insuperables. La culpa también se convirtió en una compañera constante de Inés. Culpa por no estar tan presente para Paula, culpa por sentirse demasiado exhausta para lidiar con las emociones de su hija, y principalmente, culpa por no conseguir ver un camino claro hacia el futuro. A veces, cuando caía la noche y el silencio se apoderaba de la casa, se permitía derrumbarse. Sentada en el sofá que solía compartir con Antonio, lloraba en silencio, sin que Paula se diera cuenta. El desespero apretaba su pecho, pero sabía que no podía permitirse desmoronarse por completo. Paula la necesitaba, más que nunca. A pesar de todo, Inés sabía que necesitaba seguir adelante. Había una fuerza dentro de ella que se negaba a ceder completamente al desespero. Por más que su corazón estuviera destrozado por la pérdida, había algo inquebrantable en su espíritu. Recordaba las palabras de Antonio, quien siempre creía que, independientemente de las adversidades, encontrarían una manera de superar. Y era con ese recuerdo que, cada mañana, Inés se levantaba, se vestía con su ropa de trabajo y trataba de sonreír a Paula, intentando convencerla de que, de alguna manera, todo estaría bien. La relación entre madre e hija comenzó a cambiar. Paula, que antes era tan dependiente y cariñosa, comenzó a encerrarse en su propio mundo, como si el dolor que sentía fuera demasiado grande para compartir. Inés lo sentía, pero no sabía cómo manejarlo. Cada intento de conversar con su hija parecía fallar, y una distancia silenciosa comenzó a crecer entre ellas. Paula pasaba horas en su habitación, dibujando o mirando por la ventana, e Inés, por más que quisiera, no sabía cómo penetrar en esa barrera invisible. La soledad de ambas parecía aumentar con cada día que pasaba. Sin embargo, Inés sabía que no podía rendirse. Cada vez que miraba a Paula, veía no solo a la hija que tanto amaba, sino también el legado de Antonio. Él viviría a través de Paula, y eso le daba a Inés un propósito.
A pesar del dolor, de la nostalgia y del desespero que la asaltaba en momentos de debilidad, sabía que no podía permitir que la tragedia destruyera su familia. Había una lucha constante dentro de ella para encontrar un equilibrio entre el luto y la necesidad de seguir adelante. Paula merecía una madre presente, fuerte, y Inés estaba decidida a ser esa persona, incluso si por dentro estaba hecha pedazos. Fue en ese intento de reconstruir su vida que Inés comenzó a notar pequeños detalles en su hija que antes no le llamaban la atención. Paula parecía siempre cansada. La niña, que antes corría por la casa llena de energía, ahora se arrastraba, pidiendo muchas veces descansar. Además, Inés notaba que, al jugar, Paula se detenía a recuperar el aliento con más frecuencia de lo normal. Al principio, Inés pensó que todo eso era consecuencia del luto que ambas estaban viviendo, pero algo dentro de ella comenzó a decirle que tal vez había algo más. La niña, que siempre había estado llena de vida, ahora parecía atrapada en un cuerpo que ya no podía seguir su voluntad. Al ver a Paula cansarse con cosas simples, como subir las escaleras o jugar en el patio, el corazón de Inés se apretaba. «Mamá, ¿puedo descansar un poco?», decía la hija con una voz frágil, mientras se sentaba jadeante en el borde del sofá. Era extraño, porque antes Paula corría, saltaba, nunca se detenía. Ahora, era como si el cansancio la venciera a cada paso. Inés, al principio, trató de racionalizar todo. Tal vez era el impacto emocional, tal vez la falta de apetito que la niña había mostrado en los últimos tiempos. Ella necesita tiempo, repetía para sí misma, tratando de calmar el miedo creciente. Pero, con el paso de los días, la preocupación fue ganando fuerza. Las noches de Paula se interrumpían por tos y dificultad para respirar. Inés, que apenas dormía desde la pérdida de Antonio, ahora pasaba las noches en vela, escuchando la respiración irregular de su hija en la habitación contigua. Cada sonido parecía una alerta, cada pausa demasiado larga la dejaba en estado de alerta. El agotamiento era inmenso, pero el miedo, ese sí, parecía mucho mayor. Decidida a no esperar más, Inés llevó a Paula al médico. La consulta era simple, uno de esos lugares donde Inés sabía que la consulta sería rápida, pero no tenía muchas opciones. Las finanzas estaban demasiado ajustadas para buscar algo mejor, y con la pila de cuentas que se acumulaba en la mesa del comedor, el presupuesto no permitía lujos. El médico escuchó lo que Inés tenía que decir con una mirada vaga, mientras Paula permanecía sentada a su lado, sin entender lo que estaba sucediendo. «Debe estar estresada por todo lo que ha sucedido», dijo, mientras recetaba vitaminas y sugería más descanso. Pero la mirada preocupada de Inés no desapareció. En el fondo, sabía que eso no era solo tristeza. Pasaron algunos días, pero los síntomas de Paula solo empeoraban. Ahora, además del cansancio, la niña se quejaba de dolores en el pecho. La desesperación comenzó a apoderarse de Inés, que ya no sabía qué hacer. ¿Cómo era posible? Perder a su marido ya había sido insoportable, pero ahora, ver a su hija enfermar de una manera tan misteriosa. Era como si el mundo le estuviera arrancando todo lo que tenía, pedazo por pedazo. En una mañana, después de que Paula se levantara de la cama con el rostro pálido y apenas pudiera caminar hasta la cocina, Inés decidió que era hora de tomar las cosas en serio. El corazón de madre hablaba más alto, y ella sabía que no podía perder más tiempo. Esa tarde, Inés tomó a Paula de la mano y la llevó a otro médico, esta vez a un hospital más grande, aunque sabía que el costo sería mucho más alto. La preocupación estaba estampada en su rostro, pero Paula, como siempre, intentaba ser fuerte. «Todo va a estar bien, mamita», dijo la niña, en un susurro, como si intentara tranquilizar a su madre, a pesar de ser tan joven. Al llegar al hospital, Inés hizo lo que pudo para acelerar la consulta. Era un lugar concurrido, y la espera parecía interminable. Cada minuto era una eternidad, pero cuando finalmente llamaron el nombre de Paula, el estómago de Inés se revolvió. Sostenía la mano de su hija con fuerza, como si eso pudiera protegerlas a ambas de lo que estaba por venir. El médico hizo una serie de preguntas mientras examinaba a Paula.
parecía más atento que los otros, y eso le dio a Inés una breve pero real esperanza. Después de escuchar el relato de la madre y hacer algunos exámenes preliminares, sugirió algo más profundo. Su expresión era seria, lo que hizo que el corazón de Inés se acelerara. ¿Qué podría estar sucediendo? Ese mismo día, Paula fue sometida a una batería de exámenes, y la espera por los resultados fue angustiante. Inés apenas podía sentarse. Caminaba de un lado a otro, se mordía las uñas, miraba el reloj repetidamente. El tiempo parecía arrastrarse, y cada segundo que pasaba, el miedo de que algo terrible fuera revelado solo aumentaba. Finalmente, el médico regresó, y la mirada que le dirigió a Inés la hizo helarse por dentro. Sintió el peso de la noticia antes de que las palabras fueran pronunciadas. Él pidió que se sentaran, lo que solo aumentó la gravedad del momento. Con voz calmada pero cargada de seriedad, explicó que Paula tenía un problema en el corazón. Un diagnóstico que requeriría un tratamiento especializado y caro. Inés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo así? ¿Cómo podía su hija, tan joven, tan llena de vida, enfrentar algo tan grave? Era como si el universo estuviera jugando una broma cruel, donde, a cada nuevo desafío, le arrancaba algo más precioso. Vamos a necesitar una intervención rápida, dijo el médico. Su estado es grave, pero hay tratamiento. Inés escuchó las palabras, pero era como si todo a su alrededor estuviera amortiguado. Su mente estaba en un torbellino. ¿Cómo podría ella, una madre viuda, luchando por sobrevivir con lo poco que tenía, pagar un tratamiento así? Y el miedo más profundo se instaló, ¿y si no era suficiente? ¿Si también perdía a Paula? No podía soportar la idea. Pero, en ese momento, no había tiempo para llorar o desesperarse. Inés necesitaba actuar, y rápido. El miedo de perder a Paula crecía cada segundo, pero, aún así, había una chispa de esperanza. El médico había hablado de tratamiento. Solo que, al mirar las cuentas que ya estaban amontonadas en la mesa de la cocina, sabía que ese tratamiento tendría un costo que estaba muy por encima de sus posibilidades. Pero, como toda madre que ve la vida de su hija en riesgo, Inés decidió que no dejaría que el dinero fuera una barrera. Había algo en su corazón que le decía que encontraría una solución, por más lejana que pareciera en ese momento. Al día siguiente, Inés comenzó su búsqueda. Tomó el teléfono, hizo llamadas a hospitales, clínicas, médicos recomendados. Siempre escuchaba lo mismo, o no podían aceptar a Paula por el costo del tratamiento o simplemente no tenían la estructura necesaria para un caso tan complejo. Cada negativa era una puñalada en su corazón. Paula, ajena al dolor de su madre, seguía con sus días como podía. «¿Todo va a estar bien, mamita?», preguntaba de vez en cuando. Inés, aunque con la voz temblorosa y la preocupación estampada en su rostro, siempre respondía con un sí, mi amor, tratando al máximo de ocultar la tormenta interna que la consumía. Sabía que su hija necesitaba más que palabras de consuelo, necesitaba acción. Los días pasaban, y Inés no encontraba ninguna alternativa viable. Incluso los hospitales públicos tenían largas listas de espera, y la burocracia era sofocante. En cada puerta que tocaba, parecía que surgía una nueva barrera. Inés intentaba mantener la fuerza, pero las lágrimas comenzaron a surgir cuando estaba sola, en el baño, lejos de los ojos de Paula. Era un llanto silencioso, de quien no sabía más a dónde correr. El miedo de no poder salvar a su hija crecía cada noche en que Inés se acostaba sin una respuesta concreta. Y, aún así, se forzaba a levantarse al día siguiente, porque sabía que rendirse nunca sería una opción. Fue en una de esas mañanas, ya exhausta de tanto correr, que Inés oyó hablar de un médico renombrado, un especialista que podría ser la solución. Era conocido por tratar casos complicados, el tipo de médico que la gente buscaba cuando ya había perdido la esperanza. Su nombre le llegó de una amiga distante, que había oído de un caso parecido al de Paula, y que había tenido éxito con ese profesional. Inés, sin dudar, se aferró a ese hilo de esperanza. Una vez más,
Tomó el teléfono y llamó a la clínica donde trabajaba el médico. Esta vez, consiguió una consulta, aunque sabía que el precio sería altísimo. La clínica era diferente de cualquier lugar en el que Inés hubiera estado. Todo allí parecía caro, desde los muebles de la recepción hasta la mirada de las recepcionistas, que parecían medir a cada persona que entraba. Paula, con su delicadeza de niña, se sentó al lado de su madre, sosteniendo su mano con fuerza. «Mamita, este lugar es bonito», comentó, sin entender la gravedad de la situación. Para Inés, eso no pasaba de ser un ambiente que le recordaba cuánto estaba fuera de ese mundo. Cada detalle allí gritaba que ella no pertenecía a ese espacio, pero, por el bien de Paula, Inés mantuvo la cabeza en alto. Cuando finalmente las llamaron para la consulta, Inés entró al consultorio con el corazón a mil. El médico era un hombre de mediana edad, con una postura seria y una mirada calculadora. Escuchó atentamente el relato de Inés, revisó los exámenes de Paula y hizo algunas preguntas rápidas. Todo parecía prometedor hasta que se recostó en la silla, suspiró y dijo algo que rompió las expectativas de Inés en 1000 pedazos. «Lo siento, pero este es un caso extremadamente delicado», comenzó. «Las posibilidades de éxito son mínimas, y los recursos necesarios para intentar algo así son inmensos. No puedo justificar el uso de tantos recursos en un caso que, en mi opinión, ya está perdido». Las palabras de él cayeron como una bomba en el pecho de Inés. «Perdido». Esa palabra resonaba en su mente como un eco cruel. Apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo podía alguien decir que su hija, su única hija, no merecía una oportunidad? ¿Que su vida era, de alguna manera, un desperdicio de recursos? Inés intentó argumentar, suplicar por una oportunidad, pero el médico se mantuvo inflexible. Para él, no había justificación para intentar un tratamiento tan caro y difícil en un caso que, en su opinión, no tenía futuro. Desesperada, Inés salió de esa consulta con Paula a cuestas, sintiendo como si todas las puertas se hubieran cerrado de una vez. El dolor y la frustración eran tantos que Inés apenas podía contener las lágrimas al atravesar el vestíbulo de la clínica. Todo lo que quería en ese momento era esconder a Paula de ese mundo cruel, donde decisiones frías y calculadoras determinaban quién vivía y quién no tenía derecho a la vida. Pero sabía que no podía derrumbarse. Necesitaba seguir buscando, por más imposible que pareciera ahora. En el fondo, algo le decía que todavía había esperanza, pero ¿dónde la encontraría? De vuelta a la dura y fría realidad, Inés apenas sabía por dónde empezar de nuevo. Las palabras del médico aún resonaban en su cabeza, cada no sonaba como una sentencia. Pero el destino, siempre impredecible, a veces presenta caminos que nadie esperaba. Y fue en el momento exacto en que Inés pensaba que había llegado al fondo del pozo cuando algo, o mejor dicho, alguien, apareció. Al salir de esa clínica lujosa, Inés y Paula estaban en camino a la puerta cuando se cruzaron con Javier. Un joven médico que, a primera vista, parecía solo otro más entre tantos allí. Él tenía una expresión diferente a la de los demás, una mirada curiosa, observadora. Mientras caminaba hacia la recepción, sus ojos se posaron brevemente en Inés, y por un momento captó el desesperado silencio que ella trataba de disimular. Había algo en esa mujer, en esa niña, que lo tocaba de una manera inexplicable. No sabía por qué, pero sintió un impulso de actuar. Javier dudó por un instante. No era común que los médicos interfirieran en casos fuera de su área, pero algo dentro de él no lo dejaba ignorar esa escena. Sin pensar mucho, se acercó a Inés, que ya estaba casi en la salida. «Perdón», dijo él, su voz suave pero cargada de preocupación. Inés se volvió, sorprendida de que alguien aún le hablara en ese lugar donde todos parecían apurados por seguir con sus días. «Vi que salían y, disculpa, ¿pero está todo bien?» La pregunta era simple, pero cargada de una empatía que Inés no esperaba. Por un instante, Inés dudó. Lo último que quería era más miradas de pena o condescendencia. Pero había algo en los ojos de Javier que le hizo sentir que realmente estaba interesado, que no era como los otros médicos que solo veían números y resultados.
Entonces, casi como un desahogo, ella contó, en pocas palabras, lo que acababa de suceder. Él dijo que no vale la pena intentar, que mi hija es un caso perdido. La voz de Inés vaciló, y Javier sintió el peso de esas palabras con fuerza. Javier no era el tipo de médico que gustaba de rendirse fácilmente, mucho menos cuando se trataba de una niña. Sabía que no podía prometer nada, pero algo dentro de él le decía que, si había una oportunidad, tenía que intentarlo. Soy Javier, se presentó con una sonrisa, en un intento de suavizar la tensión del momento. Trabajo aquí en el hospital, y sé que puede parecer que las cosas no tienen salida, pero creo que deberíamos intentar algo diferente. Inés no sabía si podía creer en esas palabras. Después de tantas puertas cerradas, un médico dispuesto a ofrecer ayuda parecía casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Realmente crees que hay algo que podamos hacer?, preguntó ella, sin ocultar el escepticismo que comenzaba a apoderarse de ella. Javier asintió, sus ojos reflejando una determinación que no era común. Creo que siempre hay algo que hacer, incluso si parece imposible. Y tu hija, ella merece cada oportunidad. Esa frase quedó en la mente de Inés. Era la primera vez, en semanas, que alguien hablaba sobre Paula con esperanza. Y era de eso de lo que más necesitaba, esperanza. Javier explicó que no era especialista en el tipo de tratamiento que Paula necesitaría, pero que tenía contactos en otros hospitales, con profesionales que quizás pudieran ayudar. No prometió milagros, pero prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance. Y, en ese momento, eso fue suficiente para Inés. Era lo que necesitaba oír para seguir luchando. Mientras Javier hacía algunas llamadas, Inés observaba a Paula, que estaba sentada tranquila, distraída con un libro que llevaba a todas partes. Su hija era tan fuerte, tan inocente en medio de todo eso. Y, en el fondo, Inés sabía que no importaba cuán difícil fuera el camino, lucharía hasta el final. Javier volvió con buenas noticias. Logró programar una consulta en otro hospital, una institución que trataba casos complejos y que estaba dispuesta a escuchar el caso de Paula. Inés apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Después de tantas negativas, allí estaba una nueva oportunidad, un hilo de esperanza que había surgido de la nada. Pero, al mismo tiempo, había algo más sucediendo, algo que ella aún no podía explicar. Javier no era solo otro médico que aparecía para ayudar. La conexión entre ellos parecía inmediata, y Inés sentía algo inexplicable por él. Era como si sus vidas se hubieran cruzado por un motivo mayor que el tratamiento de Paula. A la mañana siguiente, Inés y Paula despertaron con una mezcla de ansiedad y esperanza latiendo dentro de ellas. El día prometía ser diferente. La consulta en el nuevo hospital estaba programada y, por primera vez en semanas, Inés sentía que podía ver una luz al final del túnel. Javier se había comprometido a acompañarlas, y eso ya traía un cierto consuelo. Su apoyo era como un refugio en medio de la tormenta, e Inés apenas podía creer que, de repente, tenía a alguien tan cercano a quien confiar. Al llegar al hospital, la atmósfera era diferente. El edificio, aunque grande, tenía una sensación de acogimiento, algo que inmediatamente tranquilizó a Inés. Las paredes estaban adornadas con colores suaves, y las sonrisas de los empleados en la recepción transmitían una energía positiva. Eso ya hacía que Inés se sintiera un poco más esperanzada, como si finalmente estuvieran entrando en un lugar donde las personas realmente se preocupaban. Paula, con sus ojos curiosos, admiraba todo a su alrededor, como si la nueva estructura fuera un nuevo mundo por explorar. Javier llegó poco después de ellas, y, al entrar, buscó a Inés con una mirada confiada. Ya había hablado con algunos colegas que eran especialistas en casos complejos, y todos parecían dispuestos a escuchar lo que tenían que decir. La confianza que Javier transmitía era contagiosa, y Inés comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, esto realmente fuera una nueva oportunidad para Paula. Mientras esperaban en la sala de espera, Inés no podía dejar de preguntarse cómo había podido encontrar a alguien tan dispuesto a ayudarles en medio de su difícil camino. Cuando finalmente las llamaron, el equipo médico estaba preparado para recibir a Paula.
El ambiente estaba lleno de energía y empatía. Inés se presentó, y la médica que las atendió pronto percibió la gravedad de la situación. Con un semblante serio, pero al mismo tiempo amable, examinó rápidamente los exámenes anteriores de Paula y hizo algunas preguntas. Mientras hablaban, Inés sentía que finalmente alguien estaba prestando atención de verdad a la historia de su hija. Veo que ya han intentado muchas cosas, pero aquí tenemos un enfoque un poco diferente, dijo la médica mientras revisaba los datos. Inés escuchaba cada palabra, absorbiéndolo todo como una esponja. La esperanza comenzaba a renacer, pero al mismo tiempo, el miedo a la decepción era palpable. La médica mencionó que necesitarían realizar nuevos exámenes para entender mejor lo que estaba sucediendo y qué opciones de tratamiento estarían disponibles. Mientras se realizaban los exámenes, Javier e Inés conversaban sobre lo que podrían esperar. A veces, se necesita una nueva mirada sobre la situación, dijo él, intentando tranquilizarla. Estos médicos están aquí para ayudar. Tienen recursos y conocimiento. No te rindas. Las palabras de él resonaban en la mente de Inés. Era reconfortante tener a alguien tan positivo a su lado, especialmente cuando todo parecía tan sombrío. Después de un tiempo, la médica regresó con los resultados. Ella estaba optimista. Los nuevos análisis mostraron que había opciones de tratamiento que podrían intentarse, algo que podría, de hecho, ayudar a Paula a recuperarse. El corazón de Inés latía con fuerza. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, pero aún había un largo camino por recorrer. La médica explicó cada paso, y poco a poco, Inés comenzó a sentirse menos perdida. Los tratamientos requerirían mucha dedicación, por supuesto, recursos financieros, pero el equipo estaba dispuesto a encontrar una solución. Durante la conversación, Javier se mantuvo al lado de Inés, haciendo preguntas, apoyándola y mostrando que no estaban solos en esto. Su involucramiento fue un alivio. Inés sintió que finalmente tenía a alguien a su lado que creía en el potencial de Paula, así como ella. Después de la consulta, Inés y Paula salieron del hospital con una nueva energía. El día que había comenzado nublado ahora parecía soleado. Mientras caminaban, Paula miró a Inés y preguntó, «Mamá, todo va a estar bien ahora, ¿verdad?» Inés sonrió, pero por dentro estaba en una montaña rusa de emociones. «Espero que sí, mi amor. Estamos haciendo todo lo que podemos». Era una respuesta sincera, aunque llena de incertidumbres. Con el tratamiento en marcha, Javier se mantuvo cerca. Siempre estaba allí, ofreciendo apoyo, acompañándolas a las consultas y ayudando a traducir la información médica que, muchas veces, parecía un poco confusa. Esta asociación se volvía cada vez más fuerte, y Inés comenzó a darse cuenta de que su vida se estaba entrelazando de maneras que nunca imaginó. Era más que un médico ayudando, era alguien que se estaba convirtiendo en una presencia constante en sus días, un apoyo que parecía desarrollarse orgánicamente. El tiempo pasaba, y el tratamiento de Paula comenzó a mostrar algunos resultados positivos. Las sesiones eran extenuantes, pero con cada pequeño avance, Inés se sentía más fuerte. Javier siempre estaba a su lado, brindando no solo apoyo emocional, sino también una perspectiva optimista que hacía toda la diferencia. Comenzaron a verse como un equipo. Y, en medio de todo esto, Inés no podía ignorar la conexión creciente que se estaba formando entre ella y Javier. Era un sentimiento nuevo, una mezcla de gratitud y algo más profundo, que aún no sabía cómo definir. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión para Inés. Mientras Paula dormía, pensaba en cómo la vida podía ser impredecible. Cierta tarde, después de una larga consulta, Javier sugirió que fueran todos a una heladería cercana al hospital. «Paula necesita un premio por ser tan valiente», dijo él, guiñándole a la niña, que sonrió tímidamente. Durante el paseo, la atmósfera era ligera, llena de risas y juegos. Inés sentía que, incluso en medio de la lucha, había espacio para momentos de alegría. Observaba a Javier interactuar con Paula, la forma en que la hacía reír y olvidarse, por algunos instantes, de la gravedad de la situación. Mientras disfrutaban de los helados,
Javier hizo una pregunta que sorprendió a Inés. ¿Qué te gustaría hacer cuando todo esto termine? Ella dudó, pensando en las innumerables dificultades que aún necesitaban enfrentar. Quizás viajar. Un lugar donde pudiéramos relajarnos y olvidar un poco todo esto. Él sonrió, como si la idea fuera más que un sueño lejano. Eso suena increíble. Y me encantaría ayudar a hacer que eso sea realidad. Las palabras de él tocaron a Inés de una forma inesperada. El cariño y la dedicación que Javier demostraba la hacían sentir que se estaba abriendo a algo nuevo. Y, en ese momento, se dio cuenta de que él no era solo un médico, era alguien que se estaba convirtiendo en una parte esencial de su vida. Sin embargo, la idea de cultivar sentimientos más profundos la dejaba aprensiva. La vulnerabilidad que eso requeriría la asustaba. La semana siguiente, mientras esperaban a Paula en la sala de exámenes, Inés decidió romper el hielo. Javier, ¿tienes una familia? Quiero decir, además de tus pacientes. Él miró sorprendido, pero pronto respondió. En realidad, soy adoptado. Mis padres me aman, pero siempre he tenido curiosidad por mi familia biológica. La conversación fluyó naturalmente, y Inés se vio compartiendo también sus propias historias, revelando un poco del dolor que siempre había cargado. Al hacerlo, se dio cuenta de cómo ese intercambio de confidencias los acercaba aún más. Las conversaciones continuaban, y el ambiente a su alrededor se volvía cada vez más íntimo. Javier comenzó a ser un puerto seguro no solo para Paula, sino también para Inés. Él la animaba a expresar sus sentimientos, y Inés, incluso sin darse cuenta, comenzó a abrirse a él de maneras que no esperaba. Cada encuentro traía nuevas risas, nuevas historias y, en medio de todo eso, una energía palpable que los unía. Cierta noche, mientras conversaban después de la consulta, Javier dijo algo que la hizo detenerse. Me gustaría saber más sobre ti, Inés. Tu fuerza me inspira. Las palabras de él la tocaron profundamente. Por un instante, se vio al borde de compartir todo, el dolor, la pérdida, el miedo que la acompañaba. Pero una parte de ella dudaba. ¿Cómo podría abrir su corazón a alguien que era, en esencia, un extraño? Pero, al mismo tiempo, Javier parecía tan genuino. Inés y Javier encontraron un rincón tranquilo en el jardín del hospital, lejos de la agitación habitual. La conversación entre ellos se desarrollaba como un hilo delicado, conectando sus historias de forma inesperada. Javier, siempre atento, preguntó. Ya compartiste un poco de tu infancia, pero ¿qué más te marcó en esa época? Inés dudó por un instante, pero la confianza que estaba creciendo entre ellos la impulsó a abrir el corazón. Crecí en un hogar donde la lucha era constante. Mis padres intentaban hacerlo mejor, pero las dificultades financieras eran enormes. En un momento desesperado, tuvieron que entregar a mi hermano para adopción. Fue una decisión que nunca entendí completamente. La expresión de Javier cambiaba mientras ella hablaba. ¿Nunca supiste lo que pasó con él? La pregunta flotó en el aire, y Inés sintió una mezcla de tristeza y rabia. No. Cargo con este dolor como un peso constante. A veces, me pregunto si él es feliz, si tuvo una vida mejor de la que podríamos ofrecer. El silencio entre ellos era denso, pero no opresivo. Javier, percibiendo la intensidad del momento, rompió el silencio. Inés, eres muy valiente por compartir esto. A veces, es más fácil guardar el dolor, pero tú te estás abriendo a alguien que se preocupa. Sus palabras resonaron en Inés, que sintió que finalmente se liberaba de una carga. Continuó, sintiéndose más a gusto. Cuando entregamos a mi hermano, mi mundo se volvió del revés. Yo era solo una niña y no podía entender por qué estaba sucediendo esto. Desde entonces, la duda me persigue. La sensación de que dejé una parte de mí atrás nunca me ha abandonado. Javier escuchaba con atención, y la conexión entre ellos parecía intensificarse. ¿Y cómo impactó eso en tu vida? ¿Cómo te convertiste en la madre que eres hoy? La pregunta hizo que Inés reflexionara.
Siempre quise ser diferente de mis padres. Me prometí a mí misma que nunca dejaría que Paula se sintiera abandonada. Eso me impulsó a luchar, incluso cuando la vida se pone difícil. Javier se inclinó un poco más cerca, interesado. ¿Y te sientes a la altura de este desafío? Inés sonrió con tristeza. A veces, siento que solo estoy sobreviviendo, tratando de llenar un vacío. Pero, al mismo tiempo, veo a Paula como una razón para seguir adelante. Ella es todo para mí. Al escuchar esto, Javier sintió que había más en juego que solo las dificultades de Inés. Reconocía que sus experiencias moldeaban sus interacciones diarias y su lucha constante por estabilidad. Inés, ¿alguna vez has pensado que puedes estar privándote de la felicidad? La vida está hecha de altibajos, y permitirse ser feliz es parte de la curación. La declaración sorprendió a Inés. Lo que él decía la hizo reflexionar. Nunca había considerado que su lucha pudiera ir acompañada de la búsqueda de alegría. Quizás tengas razón. A veces, es más fácil aferrarse a los dolores del pasado que dejar ir. A medida que hablaban, la atmósfera a su alrededor parecía más ligera. Los árboles se movían suavemente con el viento, y, por un breve momento, Inés se sintió esperanzada. Sabes, la vida me ha enseñado a ser resiliente, pero tú me estás mostrando que también puedo ser vulnerable. Javier sonrió, animándola. Esa vulnerabilidad es una fuerza, Inés. Y estoy aquí para apoyarte. Podemos enfrentar esto juntos. Era como si él se hubiera convertido no solo en un médico, sino en un verdadero aliado. Inés sintió una mezcla de alivio y gratitud, reconociendo que estaba comenzando a confiar en él de una manera más profunda. Antes de que la conversación terminara, Javier dijo, no estás sola en este viaje. Estoy seguro de que podemos encontrar respuestas, y quizás incluso un cierre sobre tu hermano. La propuesta lo sorprendió, pero también la intrigó. ¿Podría haber una oportunidad de descubrir más sobre lo que le ocurrió a su familia? Al llegar a casa esa noche, Javier se sentó a la mesa, rodeado de montones de documentos. Comenzó a buscar información sobre adopción, lo que rápidamente se convirtió en una obsesión. El día siguiente lo encontró en una biblioteca, explorando registros familiares, artículos sobre procesos de adopción, de alguna manera, tratando de conectarse con algo que le escapaba. Cada página que pasaba alimentaba su curiosidad, pero también una creciente ansiedad. Necesitaba respuestas. En el hospital, la rutina parecía más densa. Javier observaba a Inés y Paula mientras interactuaban. Se sentía cada vez más cerca de ellas, pero también consciente de que algo estaba a punto de cambiar. Al abordar a Inés sobre sus búsquedas, no pudo ocultar la urgencia en su voz. Inés, necesito saber de dónde vengo. Hay algo en mí que necesita aclaración. Quiero entender quién soy realmente. Inés, con una mirada de apoyo, lo alentó. Sigue adelante, Javier. La verdad puede ser liberadora, incluso si es difícil. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Su presencia lo tranquilizaba, pero la determinación de Javier iba más allá del apoyo, era una misión personal. Finalmente, decidió que iría al registro civil. Llegó allí con el corazón acelerado. Presentó la solicitud de acceso a los registros de adopción y se quedó esperando. Cada minuto parecía una eternidad. Cuando el funcionario del registro finalmente lo llamó, Javier apenas podía creer que estaba a punto de descubrir algo crucial. «¿Eres adoptado, verdad?», preguntó el funcionario, ya con los papeles en mano. Javier asintió. «Sí. Quiero saber sobre mis padres biológicos». El hombre miró los documentos y comenzó a explicar los pasos necesarios para acceder a la información. Pero, mientras hablaba, algo en su tono cambió. Debes saber que algunas informaciones pueden ser limitadas debido a reglas de privacidad. La expectativa se convirtió en una mezcla de ansiedad y aprensión. Javier era consciente de que lo que podría descubrir cambiaría todo. El funcionario luego le entregó una copia de un registro que podría ser el comienzo de la respuesta que estaba buscando. Javier observó las letras y números,
tratando de encontrar sentido en lo que tenía ante él. En el camino de regreso, la mente de Javier giraba con las posibilidades. Decidió llamar a Inés y compartir la noticia. Inés, conseguí acceso a algunos registros. Creo que estoy más cerca de descubrir quiénes son mis padres biológicos. La voz de ella al otro lado de la línea tenía un tono alentador. Eso es genial, Javier. Estoy aquí para apoyarte. Vamos juntos a descubrir esto. Las horas se arrastraron hasta que Javier finalmente tuvo tiempo de analizar los documentos. Al recorrer las páginas, su corazón se aceleró al ver un nombre familiar. El nombre de los padres de Inés estaba allí, como una sombra que se extendía hasta su vida. La conexión entre ellos parecía más que una coincidencia. Era un hilo invisible que los unía en un enredo de dolor y amor. Javier necesitaba actuar, necesitaba confrontar la verdad que tenía delante. Era el momento de compartir este descubrimiento con Inés, y la idea lo dejó ansioso. Sin embargo, el impulso de revelar la verdad lo llevó a programar una reunión. Inés, necesitamos hablar. Es urgente. La tensión en sus palabras fue inmediata, y ella aceptó encontrarse con él en el hospital. Ese mismo día, al encontrarse, Javier se dio cuenta de que había una electricidad en el aire. Lo que tenía que decir cambiaría todo. Inés, descubría algo. Las palabras fallaron por un momento, y respiró hondo. Encontré el nombre de mis padres biológicos, y son los mismos que mencionaste. El silencio cayó como un manto pesado entre ellos. La revelación era Kelácel. Inés lo miró, con los ojos abiertos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué, estás diciendo que somos hermanos? La incredulidad en su voz resonó como un eco. La verdad finalmente estaba emergiendo, un rompecabezas que se ensamblaba de manera sorprendente. La conexión que parecía solo una posibilidad ahora se estaba convirtiendo en realidad. Javier e Inés, dos caminos que se cruzaban tras años de separación, ahora juntos en la búsqueda de respuestas y comprensión. Hermano, repitió ella, intentando procesar la magnitud de la revelación. ¿Cómo es esto posible? Su mirada, inicialmente perpleja, comenzó a cambiar a una mezcla de dolor y esperanza. Nunca supe, siempre me pregunté sobre ti. Lo que me pasó, y contigo. Javier, dándose cuenta del torbellino de emociones que invadía a Inés, continuó. Los registros de adopción lo confirman. Soy el hermano que perdiste. Nuestros padres estaban tan abrumados que no pudieron cuidar de nosotros dos. Ahora estamos juntos de nuevo. El silencio que siguió era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Los recuerdos de sus infancias se entrelazaban en sus mentes, creando un pasado compartido que nunca supieron que tenían. Inés, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó, ¿y por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué me dejaron vivir todos estos años sin saber? El torbellino de sentimientos se manifestaba en su voz. No lo sé, respondió Javier, su propio dolor a flor de piel. Pero ahora, no podemos cambiar el pasado. Lo que importa es que tenemos la oportunidad de conocernos y apoyarnos. Mientras conversaban, la carga emocional del momento comenzaba a disiparse, dando lugar a una nueva conexión. Si somos hermanos, entonces debemos actuar como tales, dijo Javier, con una determinación creciente. Necesitamos descubrir todo sobre nuestros padres, sobre nuestra historia. Inés asintió, un brillo de esperanza comenzando a surgir en sus ojos. Sí, necesitamos hacerlo juntos, pero ¿qué pasa con Paula? ¿Qué significa esto para ella? La mención de Paula trajo de vuelta la realidad y las preocupaciones sobre la salud de la niña. Ambos sabían que la verdad no solo afectaba su relación, sino también la vida de Paula, que ahora tenía un tío. Era una nueva dinámica familiar, y necesitaban prepararse para ello. Necesitamos decírselo. Esto es parte de nuestra nueva realidad, dijo Javier, con su voz firme, pero su corazón acelerado. Las horas se arrastraron mientras planeaban la conversación con Paula. La ansiedad crecía, pero la determinación de abordar la situación de manera delicada los impulsaba. Finalmente,
Decidieron que la conversación debería tener lugar en un lugar especial, donde Paula se sintiera cómoda. El parque, con sus flores coloridas y el olor fresco de la hierba, parecía el lugar perfecto. El escenario ofrecía un espacio seguro, lejos de las preocupaciones del hospital. Paula. Javier llamó en cuanto llegaron, su corazón latiendo más rápido al ver a la niña corriendo en su dirección, su sonrisa iluminando el ambiente. Hola, tío Javier. Ella saltó a sus brazos, y él la abrazó con fuerza, sintiéndose inmediatamente conectado a ella. Inés observaba la interacción con una sonrisa en los labios, una sensación de calor envolviéndola al ver la relación solidificándose. Después de un rato jugando, Inés se dio cuenta de que era hora de abordar el tema. Paula, tenemos algo muy importante que contarte, comenzó, con la voz temblorosa. La niña los miró, intrigada. Javier se agachó, mirando a los ojos de ella, intentando transmitir seguridad. Sabes que te amamos mucho, ¿verdad? Sí, respondió Paula, confundida pero emocionada. Inés y yo tenemos una noticia que puede cambiar nuestra familia, continuó Javier. Soy tu tío. Soy el hermano de tu mamá. Las palabras quedaron flotando en el aire como una ola, y la expresión de Paula pasó de la confusión a la sorpresa. Tío, hermano, ¿cómo así? Inés se adelantó, explicando de manera suave pero honesta. Cuando era pequeña, tenía un hermano que fue adoptado. No sabíamos dónde estaba. Ahora nos hemos encontrado, y eso significa que tienes un tío que se preocupa mucho por ti. La pequeña Paula permaneció en silencio, procesando la información. Javier e Inés intercambiaron miradas, ansiosos pero esperanzados. Finalmente, Paula sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo el parque. Entonces, tengo más familia, eso es increíble. La inocencia de la niña transformó la tensión del momento en alegría. Saltó nuevamente a los brazos de Javier, esta vez con más fuerza. Vas a ser el mejor tío del mundo. La atmósfera se transformó. El peso de las revelaciones comenzaba a disiparse, y la esperanza de un nuevo comienzo flotaba en el aire. Javier e Inés estaban listos para enfrentar lo que vendría, ahora como una familia. Con los días que siguieron, Paula comenzó su tratamiento, ahora rodeada por el amor y apoyo de su tío y su madre. La recuperación de Paula se convirtió en un símbolo de fuerza y unión. Con el apoyo de Javier y la dedicación de Inés, la niña comenzó a responder bien a los tratamientos. Cada sesión en el hospital, cada sonrisa que daba, fortalecía el lazo entre ellos. Inés y Javier, juntos, se convirtieron en un equipo imbatible, enfrentando cada desafío como una nueva oportunidad para crecer como familia. Cierta mañana, mientras observaban a Paula jugar en el parque después de una consulta, Inés no pudo evitar sonreír. Mira cómo está feliz. Es increíble cómo todo ha cambiado en tan poco tiempo. Javier asintió, su corazón calentándose por la escena ante él. Sí, ella es fuerte. Y estamos aquí para ayudarla a ser aún más fuerte. La conexión que formaron trascendió cualquier dolor del pasado. La recuperación de Paula se convirtió en un símbolo de esperanza, mostrándoles que, a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. El lazo que se formó entre ellos era inquebrantable. Se convirtieron en un puerto seguro el uno para el otro. Con el paso del tiempo, las visitas al hospital fueron volviéndose menos frecuentes, y la salud de Paula continuaba mejorando. El médico la elogió, e Inés sintió un inmenso orgullo al ver a su hija transformándose, cada día más viva y radiante. Te vas a recuperar pronto, y podremos hacer todo lo que soñamos, dijo Inés, con la emoción a flor de piel. Paula sonrió, llena de confianza. Javier, observando todo, se sintió parte de esa nueva historia, una historia de resiliencia y amor. Nunca imaginó que la búsqueda de su origen lo llevaría a un lugar tan especial, a una familia que lo acogió y al papel más importante de su vida, ser tío. Estamos juntos en esto, Paula. Siempre, prometió, mientras la niña reía, corriendo detrás de una mariposa, simbolizando la libertad y la alegría que siempre deseó que ella tuviera.